un poco acerca de otra de las personas de la Trinidad, y es que Dios también es Hijo. No solamente Dios es Padre, Dios es Hijo, y así se reveló cuando estuvo acá en la tierra. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 33 para ver una de las experiencias que le confirmó precisamente a Pedro y a los demás discípulos que Dios es, o Jesús en ese contexto, es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 33. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar entonces para pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos concedes, Señor, de poder meditar en quién tú eres, Señor. Ayúdanos a crecer en un entendimiento, Señor, de tus atributos, en un entendimiento de lo glorioso, Señor, que es relacionarnos contigo. Padre, que cada día, Señor, podamos experimentar más de esa vida eterna que sabemos a la luz de tu palabra, que es conocerte, que es profundizar cada vez más en tus atributos, en tu naturaleza, en tus cualidades, Señor. Oramos para que este tiempo, Señor, pueda ser de edificación para nuestras almas y que tú nos concedas, Señor, por tu gracia, poder verte, que podamos crecer, Señor, en piedad, en amor, en aplicación de aquello que aprendemos en este estudio, Señor. Padre, que tú nos ayudes a poder meditar en el hecho de que tú te has revelado, Señor, como Hijo, como el Hijo de Dios. Cada día de nuestras vidas podamos honrarte y exaltarte por quien tú eres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ahí en Mateo 14 vemos una historia bastante conocida acerca de Pedro, cuando el Señor le pide a Pedro que pues camine sobre las aguas, y lo hizo por un tramo pequeño del mar, pero eventualmente cuando empezó a observar precisamente las tormentas, las pruebas y demás, pues dudó, y eso hizo que se hundiera, ¿no? Pero es interesante que al final los que estaban en la barca viendo eso, dice ahí en el verso 33, vinieron y le adoraron. O sea, estaban adorando a Jesús como hombre en ese momento, pero lo adoraron. Y dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Reconocieron a Jesús como Hijo de Dios. Y eso es interesante porque cuando los ángeles, por ejemplo, iban a recibir adoración, inmediatamente decían: no, ponte de pie, no puedes adorarme porque soy criatura. Pero aquí vemos que el Señor recibe esta adoración. El Señor no les exhortó por llamarle Hijo de Dios, no les exhortó por el hecho de que le adoraran, sino que Él sabía que Él era genuinamente el Hijo de Dios, y así recibió la adoración. Pero eso es interesante porque cuando hablamos del Hijo, hablamos de la segunda persona de la Trinidad. Y una pregunta que coloqué ahí en la reflexión es: ¿por qué la segunda persona de la Trinidad decidió revelarse a nosotros como Hijo de Dios? Eso es interesante, ¿no? No sé si alguna vez lo han pensado, pero podía haber usado el título de, no sé, tío de Dios o el abuelo de Dios. De hecho, mucha gente ve a Dios como un abuelito. Pero ¿por qué Hijo? O sea, es curioso eso, ¿no? O sea, ¿por qué no dijo el primo de Dios o el amigo de Dios, como de pronto se usa en el Antiguo Testamento para Abraham? Sino que cuando se habla de la deidad, se utiliza el título Hijo.
¿Por qué creen ustedes que se utiliza ese título? Hijo de Dios. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí, hermano? Cuando uno se identifica qué es, uno casi siempre le pregunta a alguien, ¿usted quién es? Y entonces uno dice, hay otro más grande que yo. Entonces uno dice, él es el Padre, ¿sí? O como un chiste, ¿no? Que habían dos loros, y un loro decía que hablaba inglés, y entonces ese vale 3 millones, y el otro que hablaba todos los otros idiomas valía 5 millones, y el otro que estaba en la mitad que no hacía nada, dice, yo sé por qué vale el doble lo que valen dos. No es que los otros todos dicen que el otro que está ahí en medio es el jefe, ¿sí? Entonces, uno cuando quiere identificarse quién es el que tiene todo el poder y toda esa potestad, entonces yo lo que entiendo que Jesús, él reconocía que el único que tenía toda esa potestad, toda esa gloria, era el Padre, ¿sí? O sea, él no usó de presunción para que lo adorasen, simplemente él se reconoció como el Hijo, aquel que estaba sujeto a un Padre. Sí, yo creo que la siguiente pregunta también nos puede ayudar, ¿no? ¿Cómo ese título de hijo, por ejemplo, nos ayuda a comprender mejor la naturaleza o la esencia de la relación que hay entre Dios Padre y Dios Hijo? Eso es lo interesante, ¿no? Cuando hablamos de un hijo, apunta a algo, ¿no? Apunta a una realidad. O sea, nosotros, ¿saben qué tenemos en común todos? Que somos hijos. No todos son tíos, no todos son abuelos, no todos son esposos, pero sí el parentesco que todos tenemos es que todos somos hijos, ¿cierto? Somos hijos de padres terrenales, ¿cierto? Y eso nos ayuda a poder comprender algo, porque al ser hijos podemos entender qué significa tener un padre, bueno, aquellos que de pronto tienen a su padre con vida o que lo tuvieron por mucho tiempo y pudieron compartir con él, saben un poco acerca de cómo se ve esa relación, ¿cierto? Obviamente, como hablamos también hace 8 días, la relación que hay en las personas de la Trinidad es una relación perfecta, es una relación donde no hay pecado. Y por lo tanto, no la podemos comparar totalmente con la relación que nosotros como pecadores tenemos con nuestros familiares. Pero sí podemos aprender algo acerca de eso. Porque así como tenemos una relación con un padre biológico, con un padre terrenal, de la misma manera podemos llegar a tener una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No vamos a llegar a tener probablemente acá de este lado del mundo, digámoslo así, no vamos a tener totalmente la misma relación que el Hijo, hablando de Jesús, tiene o tuvo en su momento con el Padre, pero sí podemos llegar a participar un poco de lo que esa relación fue. Tratemos de preguntarnos, ¿cuáles son las principales características que hay en una relación entre un hijo y su padre? Piensen en sus padres, tal vez no han tenido los mejores padres, pero ¿qué hace distintivo la relación que tienen con su papá a cualquier otra relación? O sea, ¿qué características hay en esa relación de padre a hijo? ¿Alguien quiere compartir algo? Entre el padre y el hijo, pues es ese fin, esa misma, pues es que tienen lo mismo, es la misma sustancia, ¿sí? Lo mismo que el padre siente, lo mismo lo siente el hijo, porque es de su gen, es lo mismo que él siente. Sí, comparten básicamente la misma naturaleza, ¿cierto? Tienen hasta un parecido físico generalmente. Es que es más, Cristo se lo dice a los discípulos, ¿cuánto tiempo estaban con vosotros y no te has dado cuenta? O sea, él mismo está diciendo, yo soy. Sí, hay una conexión directa, ¿no? No solamente a nivel físico, también en las conversaciones, por ejemplo, podemos dialogar, podemos hablar con nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, es una realidad, hay una conexión especial en la relación de padre a hijo que no hay en ninguna otra relación. Yo solamente tengo una relación de padre a hijo con mi papá. Y obviamente, pues Dios como mi Padre Celestial, ¿no? Pero digamos a nivel terrenal, a nivel biológico, natural, pues solamente
tenemos relación de padre a hijo con una persona. Entonces, de la misma manera, lo que sucede cuando nosotros venimos a Dios, cuando tenemos una relación con Él, es que empezamos a experimentar parte de esa relación que hay con nuestro padre biológico, pero ahora tenemos esa relación directamente con Dios. Y es interesante. O sea, es como la misma sustancia. De hecho, los judíos, una de las acusaciones que le hacían al Señor era de que Él dijo de sí mismo que era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. O sea, es como que comparten la misma esencia. Y la Biblia dice que lo invisible de Dios, o sea, que Dios es espíritu, pero se hizo visible a través de Cristo. Uh-huh. Sí, entonces comparten la misma naturaleza. De hecho, hablábamos también hace 8 días de que parte de lo que ha cambiado mucho en la cultura en la que estamos es que los padres en esta cultura no necesariamente hacen lo mismo que los hijos, pero en la cultura antes de la revolución industrial, básicamente, que fue cuando empezó todo el tema de la educación en masa, la educación pública, porque necesitaban básicamente producir mano de obra. Pero antes de eso, realmente el hijo iba a hacer las obras de su padre. O sea, Jesús dice la palabra que era carpintero, pero ¿por qué era carpintero? Porque su padre era carpintero. O sea, José, su oficio era ser carpintero. Entonces, algo con lo que iban a relacionar la idea de hijo era precisamente con que el hijo hace las obras de su padre. Por eso, cuando Jesús habla con los judíos en Juan capítulo 8 y los exhorta diciéndoles que su padre era el diablo, Él les dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Porque lo que se espera de un hijo es que haga lo mismo que su padre. Así era la cultura. Así era como ellos lo iban a entender en ese momento. Entonces, el hecho de que Dios se revele, o la segunda persona de la Trinidad se haya encarnado como hijo, nos habla acerca de que Él vino a mostrarnos quién es el Padre, la sustancia, la esencia de Dios. Juan capítulo 1 habla de eso. Juan capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 3 y luego pasamos a leer el 14 para poder comprender esto. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Es interesante porque estos versículos muestran un contraste entre dos momentos, ¿no? En el versículo 1 habla de en el principio. O sea, cuando todo inició, ya era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, entre el Hijo y el Padre hay una relación de unidad tan fuerte que dice ahí en el versículo 3 que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin el Hijo, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Así es la relación de unidad que hay en las personas de la Trinidad. Y eso es impresionante. Ahora, en el verso 14 nos habla de que ese Verbo, el que en el principio era con Dios, el que en el principio era Dios, ese Verbo se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, ¿a quién estamos viendo aquí? Al Verbo. Pero ¿a qué apunta ese Verbo? A la gloria del unigénito del Padre. O sea, apunta a su Padre celestial. Y dice ahí, lleno de gracia y de verdad. Entonces, un hijo refleja el carácter de su Padre. Y eso, a nivel trinitario, es una relación de mucha más unidad y amor de lo que puede haber tal vez en una
relación de padre a hijo terrenal. En Lucas capítulo 1 también vemos que cuando se le habló a María acerca de que iba a tener un hijo, precisamente se le menciona que ese hijo no iba a ser de un padre biológico. Ese hijo no iba a ser de José. Ese hijo que ella iba a tener iba a ser directamente hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículos del 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínense, tratemos de ponernos en el lugar de María. Un ángel llega y le anuncia que va a tener un hijo, pero ¿cómo así? Yo no conozco varón. Y la respuesta del ángel es: no te preocupes, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo creo que esa respuesta tal vez la dejó con más preguntas. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser eso? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, o sea, va a tener la naturaleza de Dios, el hijo que voy a tener. Pero es impresionante que María meditaba esas cosas en su corazón. Pero entonces aquí podemos ver, a ella se le está anunciando: vas a tener un hijo que no va a ser hijo de José, vas a tener un hijo que no va a ser un nacimiento ordinario, va a ser un nacimiento producto de la obra del Espíritu Santo en ti. Entonces, desde ese momento ya se estaba anunciando a Jesús como el Hijo de Dios. Dice ahí, el hecho de que Jesús se identifica como Hijo de Dios nos lleva a comprender el tipo de relación de unidad que Él quiere que tengamos como sus hijos adoptivos. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande. O sea, ese título de Hijo de Dios también ha sido concedido a todos los que han depositado su fe en Cristo Jesús. Qué privilegio tan grande, con la diferencia de que Jesús es Hijo de Dios en esencia. Nosotros somos hijos de Dios adoptados. Somos adoptados por medio de la fe, pero conservamos ese título. Y es algo por lo cual deberíamos estar profundamente agradecidos. Gálatas capítulo 3, vamos ahí. Gálatas capítulo 3, versículos del 24 al 27. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí, entonces ahí podemos ver que somos declarados hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gozamos de un acceso directo al Padre. Hermanos, eso es impresionante. O sea, meditar en las implicaciones de eso debería ser suficiente para humillarnos, para que reconozcamos realmente lo glorioso que es el Evangelio. Nosotros tenemos acceso directo a Dios. ¿Ustedes han leído el Antiguo Testamento? ¿Han visto todo lo que había que hacer? Todos los rituales, todo ese esfuerzo que había que hacer para poder entrar, y solamente una persona podía entrar una vez al año, habiéndose limpiado, estando totalmente purificado, al menos externamente, para ir al lugar santísimo, sacrificar un animal, y eso iba a ser suficiente solamente para cubrir los pecados de un año. Y al siguiente año otra vez tenía que ingresar. Eso es impresionante. Nosotros tenemos ahora acceso directo al Padre. Somos hijos de Dios. Podemos hablar con Él en cualquier momento. Podemos tener una relación cercana con nuestro Dios. Eso debería realmente llevarnos
a valorar. El solo hecho de orar, hermanos, el solo hecho de tener una reunión como esta, solo lo podemos hacer porque Dios en su gracia y por medio de la fe nos ha declarado hijos. Y ahora como hijos tenemos acceso directo al Padre. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Tremendo eso, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio enorme. Los que son padres acá, ¿qué pasa cuando, o si recuerdan, qué pasaba cuando su hijo lloraba? O incluso si siguen siendo padres, ¿qué pasa si su hijo está mal? Si su hijo pasa por una situación difícil, ¿qué pasa inmediatamente en el padre? Sí, se contrista, se preocupa, ¿cierto? Busca la manera de ayudarle. No siempre le da todo, porque a veces lo que necesita no es lo que pide. A veces le da una palmada porque necesita una palmada. Pero es un privilegio. O sea, el padre va a estar atento a las necesidades de su hijo. Y va a buscar, incluso un padre terrenal, un padre, digamos, limitado por el pecado y demás, ese padre va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para cubrir la necesidad de su hijo, para ayudarle, para que su hijo pueda crecer en aquello que es verdaderamente importante. Porque a veces vamos a Dios y decimos, Señor, tú eres mi padre, dame lo que te pido, pero es que los padres no dan todo lo que los hijos piden. Los padres en su limitación, los padres terrenales, tratan de ayudar a sus hijos de la mejor manera, a veces incluso negándole lo que piden. O a veces diciéndole, no estás listo, tienes que esperar. Tienes que primero trabajar en ciertas áreas para luego poder tener acceso a eso que me estás pidiendo. Y ese tipo de relación es la relación que ahora nosotros como hijos podemos tener con Dios. O tenemos aquellos que ya hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, tenemos ese acceso. Decía un predicador que el único que puede molestar a un rey a las 2 de la mañana para pedirle un vaso de agua es su hijo. Y de la misma manera, nosotros, como hijos de Dios, tenemos acceso total a Él, a las 24 horas. Si hay un problema en la madrugada, podemos orar al Señor, Él no está durmiendo. Podemos clamar al Señor en medio de cualquier dificultad. Es un privilegio realmente poder ser hijos de Dios. Pero saben que también, además del privilegio enorme que implica ser hijos de Dios, también implica una responsabilidad. Lo que hay en la parte de aplica. Una de las primeras reacciones de las personas al ver un hijo es compararlo con sus padres, ¿cierto? Cuando mi hijo nació, todo el mundo decía, mande foto rápido. Uy, se parece a Chantal, uy, se parece a usted, uy, sí, más o menos. Y como que la reacción de las personas al ver a un hijo es, voy a ver qué tanto se parece a su papá, ¿cierto? Y empiezan a pensar, bueno, como que la nariz sí, el color de piel, ¿cierto? Como que es la reacción natural cuando vemos el nacimiento de un hijo. Entonces, el hecho de que a los cristianos se les haya dado la potestad de ser hechos hijos de Dios implica que al ver a un cristiano deberíamos poder ver al menos algunos de los rasgos característicos de Dios. Si somos hijos de Dios, al vernos a nosotros, las personas deberían poder ver algo, por lo menos, del carácter de Dios, ¿cierto? Cuando un hijo nace decimos, bueno, sacó tal vez, no sé, la nariz de otra persona, del abuelo, de otra, pero algo debe tener del papá, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, nosotros, si somos declarados hijos de Dios por medio de la fe,
tenemos el llamado y la responsabilidad de reflejar a Dios en nuestras vidas. Entonces pregúntate a manera de reflexión, ¿qué tanto de los atributos comunicables de Dios hay en ti? Suena un poco técnico esa palabra, pero hay ciertos atributos que Dios no comparte. Por ejemplo, la omnipotencia de Dios, solo Dios es omnipotente. La omnipresencia de Dios, solamente Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero hay ciertos atributos que sí el Señor ha comunicado. Por ejemplo, Dios es amor. Los hijos de Dios deberían andar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿cierto? También dice la palabra que Dios es misericordioso. Quiere decir que los hijos de Dios deberían poder amar misericordia, como dice Miqueas. Deberían poder gozarse en ser misericordiosos con otros. La Biblia dice que Dios es un Dios justo. Por lo tanto, los hijos de Dios deberían obrar en justicia. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Los hijos de Dios deberían estar creciendo en santidad. Debería ser evidente para quienes nos rodean que hay algo de Dios en nosotros. El hecho de ser hijos de Dios implica que debemos reflejar también quién es Él. Primera de Juan capítulo 4 habla acerca de esto. Primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 12. Interesante porque ese pasaje o toda la carta de Primera de Juan nos está hablando de las evidencias de que realmente alguien es hijo de Dios. Saben que antes de todo el desarrollo genético, la única forma de saber si alguien era hijo de una persona era si se parecía. Ellos no podían hacer un análisis del ADN para saber, bueno, sí, vamos a ver si realmente es hijo o no. En ese contexto, básicamente era, bueno, pues, ¿se parece? Sí, yo creo que sí. O si no se parece, era un problema. Incluso en muchas familias había problemas por eso, porque pues no tenían cómo hacer un estudio de ADN para identificar, bueno, si genéticamente es el papá o no. Básicamente lo iban a distinguir por sus rasgos, por su parecido. Entonces, como cristianos, nosotros deberíamos parecernos a nuestro Padre, porque somos hijos de Dios. La segunda pregunta que coloqué ahí es, ¿qué estás haciendo para parecerte más a tu Padre? ¿Qué acciones concretas y específicas estás haciendo en tu vida para que el carácter del Padre sea cada vez más evidente en ti? Leamos Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 12. Hola. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Interesante esa frase del versículo 12, ¿no? Parece que no tuviera mucho que ver con lo que se está desarrollando. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, está hablando acerca del amor, de la evidencia de que alguien ha nacido genuinamente de Dios, que se caracteriza porque ama, pero de repente pone esa frase, nadie ha visto jamás a Dios. Y eso es interesante porque nadie ha visto jamás a Dios, pero en la medida que sus hijos viven en amor, sus hijos aman, no amando convenientemente como el mundo lo hace. El mundo también ama hasta cierto punto. Dice la palabra que es fácil, de hecho, amar a los que nos aman. Pero el amor de Dios es amar a los que nos ofenden. Es amar a los que no lo merecen. Es amar a los que incluso nos hacen daño. Por eso Jesús dijo que debíamos amar y bendecir a nuestros enemigos. Y es ahí donde el carácter de un hijo de Dios va a ser probado. Porque claro, es fácil amar
a alguien que me trata bien, a alguien que normalmente es atento, es amable conmigo, pues no hay que luchar mucho para eso. El mundo incrédulo también lo hace. Dice la palabra que los fariseos y los publicanos también pueden amar así. Pero amar a los que nos ofenden, amar a los que nos hieren, amar a aquellos que activamente nos hacen daño, que nos quieren destruir, ese es el amor de Dios. Es un amor ágape, es un amor que no depende de lo que la persona hace. Es un amor que descansa en la esencia de quién es Dios. Y debemos examinarnos si tenemos este tipo de amor, porque probablemente en nuestras vidas hay personas difíciles. En nuestras vidas probablemente hay personas que no son tan amables con nosotros, personas que tal vez nos tratan mal, que se han burlado de nosotros, que nos han atacado, que nos han dicho cosas que nos han herido. Pero debemos preguntarnos, ¿qué tanto amamos a esas personas? Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios es amar al que no lo merece, así como Dios nos amó a nosotros sin merecerlo. Dice ahí el texto en el verso 10, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hacíamos nosotros antes de tener el amor de Dios en nuestras vidas? Pecar. Éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún así, Dios nos amó. Es impresionante. Y ahora, por ese amor y totalmente inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, pues nosotros como sus hijos queremos amar también a los que nos rodean y queremos poder mostrar al mundo que tenemos un Dios cuya esencia es amor. Y eso es interesante porque no dice que Dios tiene amor o que Dios posee amor, sino que Dios es amor. Es, su esencia es eso. Y nosotros, como hijos de Dios, deberíamos al menos reflejar algo de esos rasgos, de esa característica de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, este es un texto también bastante conocido, nos muestra que parte del propósito de Dios con sus hijos, con aquellos a quienes Él ha predestinado, es precisamente moldearnos y hacernos como Cristo. Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. A mucha gente le gusta el versículo 28, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y como que hasta lo dicen de memoria. Pero no podemos leer Romanos 8:28 sin olvidarnos del versículo 29. O sea, el propósito de Dios con los que antes conoció, con los que predestinó, fue para que, hay un propósito ahí, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso nos ayuda a entender. Cuando Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ese bien no es lo que yo quiera. No es que el Señor cumpla todas mis peticiones. Ese bien es que yo me parezca más a Jesús, para que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. El Señor tiene un molde, si queremos verlo de esa manera, en el que el Señor está, digamos, metiendo a cada uno de sus hijos. Y ese molde es Jesucristo. Es que seamos como Él. Y va a tener que usar muchas veces la vara, va a tener que usar la disciplina como buen padre, como vimos también hace 8 días. Un buen padre disciplina a sus hijos, un buen padre los corrige para que participen de su santidad. De la misma manera, Dios ha de obrar en la vida de cada uno de sus hijos para que crezcamos en semejanza a Cristo. Porque cuando nos parecemos a Cristo, vamos a reflejar la gloria del unigénito del Padre, como dice en Juan capítulo 1. Entonces, hermanos, es algo muy importante. Debemos poder contemplar este aspecto de que Dios es Hijo para que nosotros podamos
ver el privilegio enorme que hay detrás de eso, ver también la responsabilidad que tenemos, porque este mundo no conoce al Señor. Pero ¿qué ve este mundo? Ellos no leen la Biblia porque no les interesa, viven en sus delitos y pecados. Pero ¿qué sí ven las personas inconversas? Ven a los cristianos. Alguien dijo que la Biblia es la luz de la iglesia, pero los cristianos son la luz del mundo. Los cristianos son los que tienen el llamado de reflejar realmente la naturaleza y los atributos de Dios en medio de una generación o una sociedad corrupta y maligna. Coloqué también ahí en la parte de razón, si Dios es hijo, eso quiere decir que Él es semejante a nosotros. Todos somos hijos, Él es semejante a nosotros en eso. No tenemos un Dios distante que nos impone un estándar moral que Él mismo no es capaz de cumplir, sino más bien tenemos un Dios que a pesar de nuestro pecado se acercó a nosotros y nos modeló con su propia vida lo que es la excelencia en la vida cristiana. Dios no está simplemente sentado en un trono diciendo hagan todo lo que yo les digo porque yo lo digo y punto. No, Dios envió a su Hijo Jesús, y Jesús vino al mundo y cumplió cada aspecto de la ley. Cada mandamiento fue completo, fue obedecido por Dios. O sea, Dios tiene toda la autoridad moral para pedirnos que obedezcamos. Saben que una de las cosas que más hace desprestigiar a una persona es cuando pide algo que él no hace, ¿cierto? Cuando una persona dice, no, pues tú tienes que amar a tu esposa, y uno mira su matrimonio y dice, pero si usted la ama, ¿qué tal si la odiara? O sea, si uno ve esa incoherencia en una persona, uno dice, no, pero este me viene a hablar a mí de amor y allá tiene a su esposa estropeada, es un esposo ofensivo, es áspero con ella, no provee para su casa, o sea, ¿qué va a hablar de Dios? ¿Qué va a hablar de amor? Pero saben que con Dios no es así, porque Dios envió a su Hijo y Él cumplió cada aspecto de la ley. Todo aquello que Él nos pide hacer, ya Cristo lo hizo. Por lo tanto, tiene toda la autoridad moral para pedirnos que le obedezcamos, para que le honremos. Con lo que ahí también estás aprendiendo del perfecto Hijo de Dios, a honrar al Padre en todas las áreas de tu vida. Cuando uno mira los evangelios, lo que es distintivo ahí es que Jesús y el Padre eran uno. No solamente de labios para afuera, era real. Jesús se levantaba muy temprano de mañana a buscar el rostro de su Padre. Jesús, estando próximo a morir, lo que hizo fue irse al Getsemaní a derramar su alma y su corazón con su Padre. Había una relación de unidad y de amor, no solamente de labios para afuera, sino de realidad en la práctica. Y de la misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos el llamado de desarrollar esa relación con nuestro Padre Celestial, así como Cristo lo tuvo. Hebreos capítulo 4, ese texto también me gusta mucho. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué interesante eso, ¿no? Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, así como nosotros hemos sido tentados o somos tentados muchas veces, Jesús fue tentado. No exactamente igual, porque obviamente nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que Jesús no tenía,
Pero sí, Jesús fue tentado, dice la palabra, fue tentado a buscar su propia gloria, fue tentado a salirse de la voluntad de su Padre, y siempre Jesús fue a la palabra de Dios y contrarrestó esas acechanzas del enemigo. Ahora, como tenemos un sumo sacerdote que ya cumplió todo eso, ¿qué deberíamos hacer según el texto? Verso 16, acerquémonos. Porque a diferencia de Jesús, que Él es sin pecado, nosotros sí tenemos pecado. Y sí tenemos que lidiar con las implicaciones y las consecuencias del mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a aquel que vivió sin pecado. Porque en la medida que nos acercamos a Él, dice ahí, vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso también me parece muy interesante, porque cuando generalmente pedimos socorro, cuando pedimos ayuda, sí, como que, bueno, sí, humanamente, solamente cuando ya no hay otra opción, es como, bueno, voy a llamar al hermano Ernesto porque ¿de dónde voy a sacar 20 millones? Necesito un empresario que sea mi socorro, que me ayude en medio de esta tribulación económica. ¿Es cierto? O sea, generalmente vamos a buscar socorro cuando estamos en problemas, ¿cierto? Pero el texto está diciendo que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para buscar ese socorro. O sea, cuando estamos en problemas, por así decirlo, cuando estamos siendo tentados, cuando hay dificultades en nuestra vida, pues hay que buscar el socorro, no en el hermano Ernesto, eso viene después, pero primeramente en Dios. Nos acercamos a Él, le buscamos y le pedimos que en su gracia nos ayude. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Ese texto para mí fue una lucha entenderlo por mucho tiempo, porque yo decía, bueno, pero ¿qué tiene de especial ese mandamiento? Porque ese mandamiento tiene promesa, pero si, o sea, por lo menos me parecería a mí leyéndolos de primerazo, que pues el primero es más importante, no tener ídolos, sino que Dios sea el que esté en primer lugar, pero honrar a padre y madre, ¿por qué le añaden esa ñapa, digámoslo así, mandamiento con promesa? Y uno pensaría, pero ¿debido a qué? ¿Qué tiene de especial? Pero resulta que es fundamental que los hijos honren a sus padres, porque la relación que tenemos con Dios es la relación con un padre. Por lo tanto, el hijo que no honra a su padre y a su madre, probablemente tampoco va a honrar a Dios. Entonces tiene toda la razón y todo el sentido del mundo en añadir esa promesa ahí el Señor. Porque Él quiere que los hijos puedan honrar a sus padres, para que de esa manera, al conocerle a Él, al ser declarados sus hijos por la fe, ahora honren también a Dios como su Padre celestial. Entonces este mandamiento es como una sombra de la relación que nosotros debemos desarrollar con Dios. Porque Dios es Padre, lo vimos hace 8 días. Entonces necesitamos precisamente honrar a nuestros padres terrenales para que aprendamos también que debemos honrar a nuestro Dios. Obviamente cuando hablamos de Dios hablamos de un Padre perfecto, sin mancha y sin pecado. Coloqué ahí como frase para meditar: una generación que no sabe honrar a su padre y madre difícilmente honrará a Dios. Como cristianos tenemos el llamado de honrar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, así como Jesús lo hizo en los evangelios. Coloqué también en la parte de atrás algunas actividades de profundización. Les envié los videos precisamente por el grupo del Faro. Una predicación que tiene que ver con Hebreos 4, el Hijo del Hombre frente a la tentación. Habla de la tentación que Jesús tuvo y cómo lidió con eso.
Tenemos mucho que aprender de Jesús porque Él fue el perfecto Hijo de Dios. Nosotros somos los hijos imperfectos de Dios. Luego, la siguiente predicación se llama Los hijos de Dios andan en amor, basada en Primera de Juan, del pastor John MacArthur. Pueden ver ahí ambos videos y escribir en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un artículo de Coalición por el Evangelio que se llama Jesús como el Hijo de Dios y desarrolla un poco más precisamente lo que estuvimos estudiando hoy. Pueden leerlo y meditar en las implicaciones prácticas de que todos los que han recibido a Cristo como Salvador han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. La idea es poder extraer las aplicaciones de lo que eso significa. Y por último, a manera de introspección, coloqué ahí cómo impacta tu vida devocional meditar en que Dios se hizo semejante a ti, tomar forma humana se hizo semejante a ti, para así morir en tu lugar y también moldearte la relación que día a día debes cultivar con tu Padre Celestial. También coloqué ahí, estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que como hijo de Dios buscas honrar fielmente a tu Padre. Así como debemos honrar a nuestros padres terrenales, aún más debemos honrar a nuestro Padre Celestial. Dice en Primera de Juan, si no amamos a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? De la misma manera, si no honramos a nuestros padres terrenales que los vemos, ¿cómo no vamos a honrar a Dios que no lo vemos? Entonces, hermanos, realmente es un reto poder ver a Dios como hijo, poder ver que compartimos ese título ahora por gracia, por medio de la fe, y poder vivir una vida coherente con esa realidad. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre la enseñanza de hoy, que Dios es hijo. Sí, realmente muchos simplemente quieren los beneficios, pero no quieren pasar por los procesos. ¿Sí? Entonces, realmente para llegar a ser como hijo, como Cristo, como el Hijo de Dios, pues necesitamos la tribulación, el fuego de la prueba, y así es como generalmente el Señor va a ir purificándonos y llevándonos a participar de su santidad. ¿Sí, hermano? Sí, hermano. Sí, pues yo quería complementar acerca de lo que estábamos mirando acá, sí, que a veces es necesaria, como cristianos es necesario la disciplina de Dios, sí, pero esa corrección a veces no la aceptamos, sí. Y me gusta un texto que también miro en Hebreos, que es el texto de Hebreos 12:9, que dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y nosotros ¿qué hacíamos? Los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? O sea, le hacíamos caso en todo momento, nos mandaban a hacer algo y uno obedecía porque sabía lo que iba a pasar. Ahora, ¿por qué no obedecemos, como dice la Escritura, al Dios que realmente sabemos que si le obedecemos vamos a vivir? ¿Sí? Y esa es como la mejor enseñanza que Dios nos deja, y Él aún así sabiendo hace 2000 años de que esto nosotros lo íbamos a ver y lo íbamos a hacer, porque Él lo está afirmando, que nosotros obedecíamos a nuestros padres en otro tiempo. ¿Por qué no obedecemos a Dios en este momento? Y nos cuesta a veces obedecerlo, ¿sí? A veces obedecemos intermitentemente, pero a nuestros padres siempre sí los obedecíamos. Y como dice el texto, los venerábamos, o sea, los poníamos, que mi papá es el mejor, mi papá es el... Sí, o sea, y así con todos esos defectos, porque aún yo analizaba ese texto y decía, bueno, mi papá que tuvo una situación de tragos y todo eso, y uno aún decía, no, es que mi papá es el mejor, yo lo tengo es yo papar, mejor dicho, ¿sí? Y eso es lo que me muestra el texto, lo venerábamos. Pero ¿cuántas veces nosotros veneramos hoy en día a Dios, que es nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que me causaba y quería complementar eso. Sí, ¿sí, no? Pues que el regalo más grande que Dios nos ha dado es su Hijo. Y yo creo que también el regalo que Dios le dio a su Hijo fue la iglesia.
Entonces es un complemento bastante hermoso de parte y parte. Sí. Es- Sí, no, es una realidad, ¿no? O sea, pensar en que Dios se reveló a nosotros como hijo, que envió a su hijo a morir en nuestro lugar y que además le ha concedido a ese hijo su esposa, que es la iglesia, o su novia, su prometida, y que la está purificando, la está santificando para un día entrar a esas bodas del Cordero donde ya la iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante va a estar eternamente con su Salvador. Es algo impresionante. Entonces, realmente sí, debemos pedirle al Señor que nos ayude. Esa conexión también que hay, ahí en Hebreos 12 también aparece la conexión que hay entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre celestial. Realmente, si somos hijos de Dios, honremos a nuestros padres terrenales para que así aprendamos también cómo debemos también honrar a nuestro Dios, al Padre celestial. Entonces, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude precisamente a poder vivir esto, ¿no? Cuando uno estudia acerca de los atributos de Dios, realmente se da cuenta uno que somos muy pequeños y que necesitamos crecer tanto, que de verdad es asombroso que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y nos permita poder respirar incluso un día más. Entonces, dispongámonos para orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permite, Señor, meditar en el hecho de que tú decidiste, Señor, revelarte hacia nosotros como un hijo, como el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque podemos ver esa relación intertrinitaria donde vemos al Padre y al Hijo unidos aún desde el principio, aún desde antes de que existiera el tiempo, la materia, la energía, todo lo que existe. Aún desde antes, Señor, sabemos que tú ya existías, tú ya eras. Padre, gracias porque siendo un Dios tan grande, tan sublime, Padre, tú decidiste enviar a tu Hijo al mundo para poder modelarnos cómo debemos vivir la vida cristiana, para poder entregar a tu Hijo como sacrificio, como expiación por nuestros pecados, para que ahora tengamos acceso directo al Padre. Gracias, Señor, porque somos realmente privilegiados al poder entrar directamente, Señor, a ese lugar santísimo, al poder haber sido sellados con el Espíritu Santo, al tener un acceso permanente y constante a ti, Señor. Gracias por ese privilegio. Gracias, Señor, porque como tus hijos podemos orar, podemos acercarnos a ti, podemos expresar nuestras necesidades y podemos confiar, Señor, que tú has de responder y que tú has de obrar siempre conforme a tu sabiduría que excede a la nuestra. Siempre vas a responder, Señor, buscando el bien para tus hijos, entendiendo que ese bien no es lo que queremos, no es lo que pedimos, ese bien es el carácter de Cristo en nosotros. Es que seamos moldeados para que podamos reflejar la gloria del unigénito del Padre. Señor, ayúdanos en nuestras vidas a poder crecer en semejanza a ti. Ayúdanos a crecer, Señor, y que podamos glorificarte, honrarte, que cuando las personas nos vean, puedan ver en nosotros algo del carácter de Cristo, puedan ver algo de semejanza a Dios. Señor, que tú te glorifiques, Señor, en esta área de nuestras vidas y que nos ayudes a vivir en consecuencia. Ayúdanos a recordar que somos hijos tuyos por medio de la fe y que tenemos un llamado a honrarte, un llamado a glorificarte y un llamado a reflejar no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta y con nuestras acciones, que realmente, Señor, hemos sido transformados por ti. Padre, oramos para que seas tú obrando en nuestras vidas, llevándonos a aplicar lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.